para dar inicio a la clase. Módulo 6, semana 2, y en esta clase vamos a ver las inspecciones eficaces en el campo, qué son las características de una buena inspección y los informes de inspección también con todas sus características. Primero, repasemos el término calidad. Recordemos que calidad es un factor fundamental cuando se trata de cualquier producto o servicio. Con lo competitivo que está el mercado actualmente, la calidad se ha convertido en el diferenciador para casi todos los productos y servicios. El control de calidad es una práctica general que se utiliza para garantizar la calidad de los productos o servicios, y las empresas realizan mejoras continuas para cumplir con la normativa vigente y superar las expectativas de los clientes. Si pierden credibilidad, podrían enfrentar sanciones por parte de los organismos reguladores que podrían acarrear consecuencias nefastas para la compañía. Entonces, recordemos que calidad no es un contexto, no es un concepto estático. Específicamente, en la norma ISO 9000, que es la relativa a la calidad, la define como el grado en que un conjunto de características inherente de un objeto cumple con los requisitos. Entonces ahí tenemos algo muy específico. Para tener calidad vamos a tener que tener requisitos. Y vamos a obtener calidad cuando cumplimos con estos requisitos. En la industria alimentaria esto va más allá del sabor o de la presentación, también incluye la inocuidad, la trazabilidad, la vida útil, el etiquetado, el cumplimiento normativo. Una empresa puede producir jugos embotellados, puede tener un producto muy rico, pero si el proceso de pasteurización bien, no estaba bajo control y no se estuvo inspeccionando adecuadamente, puede haber supervivencia de microorganismos patógenos como la salmonela o como el E. coli. Entonces, en ese caso, vamos a tener un jugo de buen sabor, color y olor y todo, pero de calidad y inocuidad podría estar comprometido, ¿verdad? Y eso podría llevar a un retiro en el mercado, es un recall. ¿Cómo mejoramos el control de la calidad? Bueno, cualquier propietario de un negocio debe aprender a mejorar el control de la calidad. Cada organización es diferente, pero las compañías líderes a menudo usan los siguientes 4 conceptos para mejorar su control de calidad. El modelo de gestión de calidad total plantea exactamente eso, que la calidad se construye en todos los niveles de la organización, no solo al final del proceso productivo. Y vamos a ver los conceptos asociados. Primero es, define los procesos claramente. El principio de Pareto, también conocido como la regla 80-20, fue desarrollado por el economista italiano Vilfredo Pareto a finales del siglo XIX. Este observó que al 80% de la riqueza de Italia estaba en manos de un 20% de la población. Entonces tenemos que el principio de Pareto establece que la mayoría de las cosas en la vida y los negocios no se distribuyen de manera uniforme, sino que en una relación de 80-20. Si llevamos este principio al contexto de control de calidad, podríamos concluir que aproximadamente el 20% de las acciones realizadas durante la fabricación y el desarrollo de un producto van a afectar el 80% de los resultados. Entonces, el principio de Pareto podría aplicarse en numerosas áreas y sería de gran utilidad al llevarlo al contexto del control de calidad. Al diseñar procesos de manera efectiva, podría optimizar el 20% y disfrutar los resultados mucho mejores. Eso va a ahorrar tiempo, energía y dinero a largo plazo. Si yo tengo tipificado los diferentes tipos de error que yo estoy cometiendo en la planta o los tipos de errores que están saliendo de mi producto al final, qué está fallando en este tamaño, en una pieza, o en que está fallando en el sabor, o que está fallando en el pH. Y si yo tabulo y llevo la información de todos esos distintos errores, yo me voy a dar cuenta que van a haber un 20% de todos esos posibles errores van a ser el 80% de la frecuencia y de la cantidad de los errores. Eso es el principio de Pareto.
Por ejemplo, Joseph Durán, uno de los padres de la gestión de la calidad, lo aplicó al ámbito industrial. Entonces, supongamos que tenemos una planta de procesamiento de carnes, que se registran 10 tipos de no conformidades diferentes durante un mes. Si se aplica el análisis de Pareto, es probable que solamente dos o tres de esas causas sean responsables del 80% de los productos defectuosos. Identificar y corregir esas pocas causas críticas va a generar un impacto mucho mayor que intentar resolver los 10 problemas al mismo tiempo con igual cantidad de esfuerzo. Entonces, definir procesos claramente también implica tener procedimientos escritos, como los POEs, los procedimientos operacionales estándar. El punto número 2 es inspeccionar productos constantemente. Cualquier equipo necesita monitoreo. Hay una ventana para el error y las personas que trabajan en los departamentos de control de calidad deben entender eso. Se deben realizar verificaciones periódicas del desempeño de los empleados y productos que se manejan para mantener la calidad y descubrir errores y fallas si las hay. Las inspecciones de rendimiento darán tiempo suficiente para corregir errores y errores antes de que se complete la etapa final. Esperar al último momento va a costar más dinero y más tiempo y más recursos. Entonces, una buena inspección constante va a ser una buena base para un sistema de control de calidad robusto. En la industria alimentaria esto se va a formalizar a través del monitoreo de los puntos críticos de control dentro de un sistema HACCP, que es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Y la frecuencia de inspección, esta va a estar definida en el plan de calidad y en los procedimientos y va a depender del nivel de riesgo del proceso. En procesos de alto riesgo, que requieren manipulación de alimentos listos ya para el consumo, la inspección puede ser continua o cada media hora. En procesos de menor riesgo, podría ser una vez cada turno o una vez cada limpieza o una vez al día. Punto número 3 es realiza pruebas de calidad desde el principio. Muchas empresas esperan hasta que se cumplan todos los requisitos para realizar una prueba de control de calidad para garantizar que todo sea correcto. Sin embargo, se recomienda comenzar a tomar pruebas desde el principio para que cualquier problema que se pueda encontrar se vaya a ordenar antes. La realización de pruebas al principio reducirá costos porque no tendrá que lidiar con problemas a gran escala hasta el puro final, sino que se atacan tempranamente. Este principio se conoce en ingeniería de calidad como calidad desde la fuente. La idea central es que es mucho más barato y eficiente prevenir defectos que detectarlos, corregirlos al final del proceso. El punto número 4 es priorizar la repetición. La repetición juega un papel importante en el control de calidad. Una premisa dice, si has hecho algo con éxito antes, debes continuar haciéndolo de esa manera y para ello debes documentar los procesos, ya que esta acción proporcionará un estándar básico de lo que se hace y cómo lo deben continuar haciendo. Un enfoque disciplinado en la documentación va a ayudar a obtener resultados consistentes. La repetición es importante, sin embargo no puede dejarse llevar por ella. Es recomendable volver a visitar todos los aspectos del control de calidad, incluso los que históricamente han demostrado ser confiables. El control de calidad puede beneficiarse enormemente de la automatización, que puede ayudar a ahorrar recursos. Hoy en día hay muchas herramientas de automatización en el mercado. La clave es elegir la más adecuada para la empresa. Debe buscarse sistemas y soluciones que integren cómodamente con las tecnologías existentes y evitar perder dinero en herramientas que son demasiado rígidas. Eso es algo que muchas veces pasa. Tenemos que la repetición en calidad se va a traducir como estandarización. Entonces ahí vamos a tener los procedimientos operacionales estándar, los POEs o los OP. Estos son documentos que describen paso a paso cómo realizar una tarea específica para obtener siempre el mismo resultado. Estos son la columna de cualquier sistema de gestión de calidad certificado, ya sea ISO 9001, FSC 22000, BRC, la ISO 17020. Estos procedimientos operacionales estándar son básicos.
Lo la estandarización no debe volverse en rigidez. Los procesos también tienen que revisarse periódicamente, por lo menos una vez al año, o ante cualquier cambio en materias primas, equipos o de normativa. ¿Esto por qué? Porque siempre puede haber mejora continua. Siempre debe aplicarse el círculo de PDCA, incluso los procesos que siempre han funcionado bien. El mercado cambia, los clientes cambian, la normativa cambia, entonces los procesos siempre deben adaptarse. Vamos a tener inspección. Sinónimos de inspección son vigilar, controlar, fiscalizar, analizar, comprobar, examinar, investigar, reconocer, registrar, verificar, intervenir, supervisar y explorar. Esto implica realizar la constatación visual o la comprobación de un producto, proceso, servicio, instalación o su diseño para evaluar su conformidad con unos requisitos en un momento determinado. La definición técnica que se utiliza en la ISO, por ejemplo, la 9001, la ISO 9000, establece que la inspección es la determinación de la conformidad con los requisitos especificados. Es decir, es comparar lo que existe con lo que debería existir, según una norma, según una especificación, según mi procedimiento. La inspección no es sinónimo de buscar culpables, sino que es una herramienta técnica y objetiva con el fin de detectar desviaciones para corregirlas, para volver al camino. Un inspector va a adoptar una actitud profesional y no fiscalizadora en un mal sentido. Eso es algo que a veces pasa muchas veces con las personas de calidad. Y es saber comunicar cuando las cosas no están saliendo con los requisitos especificados y explicar por qué es la importancia y por qué necesitamos cumplir con estas cosas. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro. Perfecto. Bueno, vamos a tener que hay tipos de inspección de calidad. Hay varios tipos de inspección de calidad. Los tres más comunes son la inspección de entrada, la inspección en proceso y la inspección final. Estos tres tipos de inspección van a formar una cadena lógica que cubre todo el ciclo de vida del producto dentro de la planta, antes de que entre la materia prima, durante el proceso y antes de que salga el producto terminado. Vamos a tener una inspección de entrada. Este tipo de inspección se realiza sobre materiales, componentes o productos terminados que se reciben de los proveedores. El propósito de la inspección entrante es garantizar que los materiales y los componentes utilizados para fabricar un producto cumplan con las especificaciones requeridas y estén libres de defectos. ¿Qué se inspecciona a la entrada? Bueno, en la industria alimentaria los parámetros más comunes a verificar pueden ser como la temperatura de llegada, eso especialmente en productos refrigerados o congelados. Por ejemplo, si yo recibo una carne que ya viene más de 4 grados, está fuera de especificación. ¿Por qué? Porque ya 4 grados está en la zona de peligro. ¿Se recuerdan de la zona de peligro? Donde está la zona de crecimiento de microorganismos. Se revisa el estado del embalaje y el envase, golpes, abolladuras, humedad, signos de plagas, documentación del proveedor, certificados de análisis, si se piden, guías de despacho, certificados sanitarios. Se pueden revisar las características del producto, las características organolépticas, el color, el olor, la textura, la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento,
el peso, la cantidad, todo eso son cosas y son diferentes factores que se pueden revisar. Por ejemplo, si se tiene una planta procesadora de verduras congeladas y recibe una partida de brócoli, bueno, el inspector tiene que detectar que el producto llega con una temperatura de -10 y detecta eso. Y el requisito que tiene él es que tiene que entrar a una temperatura de -18. Bueno, ahí indica que hubo una ruptura de la cadena de frío durante el transporte. Eso se anota, se debe registrar como una no conformidad. Se debe separar el lote y notificar al proveedor. Si ese paso se omitiera, bueno, el producto puede entrar al proceso y toda la producción de ese día podría estar comprometida. Esa ahí es la inspección que se hace de inspección de entrada. Después tenemos la inspección en proceso, que este tipo de inspección se realiza durante el proceso de fabricación para garantizar que el producto se esté fabricando de acuerdo con las especificaciones y que no haya defectos o problemas que puedan afectar el producto final. La inspección en proceso es la más dinámica y la más exigente de estas tres inspecciones porque requiere que el inspector esté presente y atento durante la producción, en el momento que se está haciendo el producto. Ahí su objetivo es detectar si hay desviaciones en tiempo real antes de que se vayan a convertir en problemas mayores. ¿Y con qué frecuencia se realiza? Bueno, la frecuencia va a depender del nivel de riesgo y de lo que se haya establecido en el plan HACCP o en el plan de calidad. Podría ser continua siempre para parámetros críticos como temperatura de pasteurización. Puede ser por hora o por turno, por lote. ¿Qué pueden ser parámetros que se monitorean en proceso? Bueno, se puede monitorear la temperatura de cocción, una pasteurización, temperatura de esterilización, un pH. Se puede medir la AW, la actividad del agua. Se puede medir el peso neto de los envases, cuando se están envasando. Se puede revisar la integridad del sellado y se puede revisar por metales en un detector de metales o una máquina de rayos X. Y finalmente tenemos la inspección final, que este tipo de inspección se realiza en el producto terminado antes de enviarlo al cliente. El propósito de la inspección final es asegurar que el producto cumpla con todas las especificaciones y que esté libre de defectos u otros problemas que puedan afectar su desempeño y seguridad. Esta inspección final es la última oportunidad que tiene la empresa para detectar que un problema vaya a llegar al consumidor. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que ese no es el único mecanismo de control, ¿verdad? Si ya hicimos los controles anteriores de entrada y de proceso y funcionaron bien, bueno, probablemente la inspección final debería confirmar que todo esté correcto. No debería descubrir problemas graves. ¿Qué cosas se pueden evaluar en una inspección final? Bueno, se puede evaluar como verificación del rotulado, que esté bien pegada la etiqueta, que la información que es la etiqueta esté correcta, que la fecha de vencimiento, que el lote. Se puede revisar que se está almacenando bien. Se puede revisar también ya peso, volumen. Se le pueden hacer análisis microbiológicos y fisicoquímicos al producto final. Esas son algunas de las cosas que se pueden revisar en esta inspección final. ¿Cuáles son las metas de la inspección? Bueno, es obtener información que se pueda utilizar para determinar si se está cumpliendo con las condiciones del permiso, las reglas del programa, los requisitos del cliente, la prueba de integridad mecánica y que se cumpla con la ley. Esas son algunas de las metas de las inspecciones.
En condiciones del permiso, puede ser que los establecimientos que elaboran alimentos, estos tienen que contar con permisos sanitarios del Ministerio de Salud. Las condiciones de ese permiso van a respetarse siempre, que en infraestructura, que en equipos. Esas pueden ser las BPF. Después pueden ser reglas del programa, que si yo estoy asociado a un programa de buenas prácticas de manufactura o mis procedimientos de la empresa, mis POEs, o mi plan HACCP, entonces mi inspección verifica que esos programas no solo existen en papel, sino que se están aplicando en la práctica. También se pueden inspeccionar por requisitos a los clientes. En algunas inspecciones regulatorias, el incumplimiento de ciertos requisitos podría derivar en el cierre temporal o definitivo del establecimiento. El inspector debe identificar si algún hallazgo alcanza ese nivel de gravedad. Vamos a tener los principios fundamentales de la inspección, que la información se puede utilizar para desarrollar y respaldar un caso de cumplimiento. Ser franco con el operador, no generar intriga ni ocultar información. Los inspectores deben seguir procedimientos estándar sobre las consideraciones legales, técnicas de seguridad y de control de calidad. Que la información se puede usar para desarrollar y respaldar en caso de un cumplimiento. Eso va a significar que todo lo que el inspector vaya a observar, medir y registrar durante una inspección va a tener el valor de prueba. No se trata solo de llenar un formulario, sino que cada uno de esos datos se va a utilizar para demostrar que una empresa está cumpliendo con sus obligaciones o para iniciar un proceso correctivo o sancionatorio si no lo hace. ¿Cuál es la importancia de ser franco con el operador? De no generar intriga ni ocultar información. Bueno, que vamos a tener transparencia y tener transparencia va a generar confianza y mayor colaboración. Un inspector que oculta hallazgos y va a dar señales confusas o genera incertidumbre entre los trabajadores, daña el proceso y la credibilidad del sistema de calidad. La honestidad la honestidad profesional no implica ser agresivo, significa comunicar con claridad lo que se observa y lo que importa. Aquí tenemos los requisitos de un buen inspector. Ningún inspector nace perfecto, sino que estos son distintas competencias que se desarrollan con la práctica, con la capacitación continua y con la experiencia en el campo. Lo importante es tener conciencia de cuáles deben fortalecerse y trabajar en esas. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, la formación técnica, que sea observador, ser detallista, ser paciente, ya que algunas pruebas son complejas y tardan mucho tiempo en completarse. Tiene que tener un enfoque lógico y metódico en el trabajo. Debe ser preciso para poder tomar medidas y registrar cifras. Tiene que tener buenas aptitudes para el cálculo aritmético, por ejemplo, para medir y pesar las muestras. Tiene que tener conocimientos de informática para analizar y almacenar y presentar en el ordenador los resultados de las pruebas. Tiene que tener habilidades de comunicación oral y escrita. Tiene que tener capacidades para las relaciones interpersonales. Y hasta dependiendo del sector en el que se trabaje, es preciso saber utilizar equipos técnicos, por ejemplo, microscopios o máquinas de ensayo automatizados. ¿Cuáles son las funciones de un inspector? Bueno, va a ser comprobar y examinar muestras de un producto regularmente. Puede realizar las inspecciones visuales o utilizar equipos técnicos como un microscopio o algún otro equipo. Va a controlar los sistemas automatizados que permiten probar miles de muestras rápidamente. En una fábrica va a inspeccionar la producción y los procedimientos de los trabajadores. Va a examinar los productos comprados por la empresa y registrar el rendimiento de los proveedores. Va a velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, sobre todo en la industria alimentaria.
Va a reunirse con el personal de producción para entender qué está causando el problema y decidir si hay alguna necesidad de cambiar los procesos en uso. Elaborar el plan de control de calidad, donde se detalla, teniendo en cuenta el producto y el proceso de elaboración, el tamaño de las muestras, la frecuencia y las pruebas a realizar, las especificaciones y los límites de aceptación. También va a registrar las actividades de control realizadas con el objetivo de evidenciar los resultados y poder elaborar informes de calidad. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo claro. Bueno, entonces vamos a ver los componentes de una inspección. Tiene que haber una preparación previa a la inspección, que es la etapa de planificación. Van a haber procedimientos de entrada, va a haber una conferencia inicial, una inspección de la instalación, después una conferencia final y después actividades posteriores. Esto es como para una inspección formal, como una inspección de norma. Por ejemplo, los sistemas de certificación como la FCC 22000, que es uno de los estándares más exigentes en inocuidad alimentaria. Las auditorías de certificación y seguimiento siguen exactamente esta estructura en sus inspecciones. Tiene que haber una planificación, tiene que haber apertura, tiene que haber recorrido de planta, revisión de documentos y cierre y emisión del informe. Entonces, conocer esta estructura nos va a preparar para realizar estas inspecciones como para recibirlas. En la preparación previa a la inspección hay que establecer el propósito y el alcance. ¿Qué se va a inspeccionar exactamente? ¿Se va a ver toda la planta o solamente bodegas o solamente el área envasado? Se va a evaluar el cumplimiento de EPMs, se va a evaluar HACCP, se van a evaluar ambos, se va a evaluar la ISO FS 22000. ¿Esta es una inspección rutinaria o es por el seguimiento de una causa en específico, por una no conformidad o porque se detectó un brote? Todo eso hay que definirlo antes y va a evitar las improvisaciones durante la inspección. Después vamos a tener que es fundamental revisar la información básica, eso es revisar los informes de inspecciones anteriores, las no conformidades pendientes, los resultados de análisis de laboratorio, las quejas de los clientes y cualquier otro cambio en el proceso o la normativa que haya pasado desde la última inspección. En una empresa con un sistema de documentación digital, eso también tiene que estar disponible en su documentación digital. Después, formular un plan de inspección. Este plan debe incluir áreas a inspeccionar, el orden del recorrido, qué documentos se van a revisar, los registros a solicitar. Ahí va un plan bien estructurado que va a evitar que se omitan áreas críticas por falta de tiempo. Después tenemos que el punto número 4, el D, es indagar sobre las operaciones de seguridad. Esto es si en la planta hay zonas de alto riesgo que requieran algún equipo de protección personal, como botas de seguridad o protección auditiva, si se necesita algún tipo de traje de protección para el área fría, que si hay productos químicos de limpieza que requieren precaución, que si hay algún equipo en movimiento. Esas son cosas que hay que contemplar y hay que saber también antes de realizar la inspección. Vamos a tener los requisitos para la entrada, que hay que presentar las credenciales para la inspección. El inspector tiene que identificarse formalmente con su nombre, institución, empresa, cargo, el motivo de la visita. Para las inspecciones externas, esto puede implicar también una credencial oficial y una orden de inspección. Después es presentar el aviso de inspección,
Algunas empresas son anunciadas, o sea, que la empresa sabe con anticipación que va a venir un inspector. También hay inspecciones sorpresivas. Es muy importante no firmar nunca una extensión o exoneración que exima a a la instalación de la responsabilidad en caso de daños o uso de información. Esto es porque eh, tiene que, tiene que ser valorado previamente esto, tiene que venir con las órdenes de la supervisión, ¿verdad? Que usted tiene que venir prevenido de que va a firmar un aviso de confidencialidad o algo similar, pero si no es así, no se debe firmar. Es importante tampoco permitir que se fotocopien las credenciales oficiales. La inspección comienza con una conferencia inicial que se va a indicar el propósito y los programas que presenta. Ahí el inspector va a ser claro sobre qué norma va a evaluar, sobre el programa que está evaluando y cuál es el objetivo específico de esa visita. Esto porque la empresa tiene derecho a saber qué se le va a inspeccionar. Después se va a discutir el objetivo y el alcance. Se debe conformar qué área, se debe informar qué áreas, qué procesos y qué documentos van a ser parte de la inspección. Se debe confirmar y establecer la información básica. Hay que verificar los datos de la empresa. Hay que notificar las opciones del operador. En inspecciones regulatorias, el operador tiene derechos, puede solicitar cierta información confidencial como fórmulas o secretos comerciales, no se divulgue más allá de lo estrictamente necesario para la inspección. Es importante que se pregunten sobre los requisitos y las cuestiones de seguridad y establecer una relación de trabajo con el operador. Una inspección no es un interrogatorio, el inspector debe proyectar profesionalismo, objetividad y respeto. Después ya viene la inspección de las instalaciones. Ahí se va a recoger información sobre los procesos, los equipos de monitoreo y los sistemas de aguas residuales, por ejemplo. Se va a observar el flujo del proceso productivo, se verifica que coincida con el diagrama de flujo que está en el plan HACCP. Se verifica el estado y la calibración de los instrumentos de medición, como por ejemplo termómetros, básculas, medidores de pH. Se entrevista a los representantes de la instalación, se revisan los registros y los diarios del operador, se toman muestras. El inspector va a poder tomar muestras del producto en proceso, como el producto terminado, o agua, o superficies, puede realizar hisopados. Y estas muestras después deben tomarse siguiendo un protocolo de cadena de custodia, etiquetado correcto, temperatura de conservación y registro de quién las tomó, cuándo, dónde y bajo qué condiciones. Por ejemplo, en una empresa que yo trabajaba, le vendían a Walmart y una vez en los análisis de laboratorio de Walmart había salido presente listeria. Entonces Walmart nos llegaba a auditar a la empresa, a realizar y tomar muestras directamente dentro de la empresa que ellos le llevaban a un laboratorio, después le hacían análisis para nosotros poder seguirle vendiendo a ellos. Y hasta que hubiera un plan y los resultados comenzaran a dar negativos, se volvían las ventas hacia ellos. Después viene la conferencia final,
En la conferencia final se confirma la información de la inspección. Se aclaran los motivos de preocupación si durante la inspección surgieron situaciones que generaron dudas o inquietudes. Esta reunión final es el momento de presentarlos de una forma clara y con evidencia. Se explican los hallazgos. Si es apropiado en algunas inspecciones regulatorias, el inspector puede compartir una síntesis de los hallazgos durante la reunión final, aunque tal vez el informe escrito oficial vendrá después. Se va a describir las actividades subsiguientes, cuáles son los pasos que vienen, que si viene un informe escrito, en qué plazo, que si la empresa tiene que presentar un plan de acción correctiva, que si va a haber una reinspección. Ahí es importante abstenerse de discutir las consecuencias legales y de cumplimiento. El inspector está nada más para ir a ver y después pasa el informe y ahí vendrán las autoridades respectivas. Es importante no recomendar a un consultor o compañía de servicios específico, porque esto no se va bien, no es profesional. Si alguien como inspector va a eh, estar ofreciendo los servicios de otra compañía. ¿Cuáles son las actividades posteriores? Bueno, va a venir la preparación del informe de inspección, que este es el producto final de todo el proceso. Este informe, lo recomendado es que debe elaborarse lo más antes posible, después de la inspección, idealmente dentro de las 24 a 72 horas siguientes, mientras los detalles aún están frescos en la memoria del inspector. Porque si el informe se presenta después, bueno, y ya va a perder precisión y credibilidad. Es importante que el informe deba ser redactado siendo objetivo, claro y basado en evidencia. Es importante pedir información adicional cuando se requiera. Puede ser que el inspector necesite documentos que no estaban disponibles durante la visita. Y esa solicitud debe hacerse por escrito con un plazo definido para la respuesta. Se va a determinar si se está cumpliendo con el programa. Ahí con toda la evidencia recopilada, ya el inspector concluye si la instalación cumple parcialmente o no cumple con los requisitos que se hayan evaluado. Y esta determinación no es una opinión personal del inspector, sino que es el resultado de comparar la evidencia que se observó con los criterios de evaluación previamente definidos. Y ahí se inician las medidas de cumplimiento u otras acciones pertinentes. Si se detectaron no conformidades, bueno, el inspector o la autoridad debe iniciar un proceso de seguimiento, solicitar un plan de acción correctiva con responsables, plazos definidos, programar una reinspección, esto para verificar el cierre de las no conformidades. Vamos a hacer notas en el terreno. Estos son las notas, son el registro en tiempo real de lo que el inspector observa, escucha y mide durante la inspección. Son la materia prima del informe final y si están bien tomadas van a hacerlo mucho más fácil y sólido. Y si están mal tomadas, bueno, el informe final va a ser más débil e incompleto. Sugerencias para escribir informes de inspección. Bueno, es importante ser descriptivo y exacto, evitar términos vagos como sucio, malo, irregular o aproximadamente, y más bien utilizar medidas como cantidad de referencias específicas, como por ejemplo la temperatura de la cámara era inadecuada. En vez de escribir la temperatura de la cámara inadecuada, escribir más bien la temperatura registrada en el termómetro digital interno de la cámara de refrigeración número 1 era 9.2 al momento de la inspección, que eran las 2 de la tarde en punto, siendo el límite en el procedimiento permitido de 4 grados. Entonces, ahí está completamente diferente, ¿verdad? Nada más decir, la temperatura estaba mal,
a explicar y detallar qué era lo que estaba mal. Es importante ser objetivo. El informe no es el lugar para opiniones personales, especulaciones ni juicios sobre las intenciones del personal. Ahí no hay que escribir, parecía que el operador estaba ocultando información o es evidente que nunca se ha limpiado. Lo correcto es describir solo lo que se observó o lo que se midió directamente. Entonces ahí se van a adjuntar fotos, fotos o diagramas. Una fotografía vale más que 1000 palabras. En un informe de inspección, las fotos deben tomarse con la fecha y la hora visible. Eh, Deben ser nítidas y mostrar claramente lo que se quiere documentar. Para no conformidades de infraestructura o distribución de espacios, un croquis o un plano puede ayudar a ubicar el hallazgo geográficamente dentro de la planta. Las fotos deben incluirse en el informe como evidencia adjunta, correctamente numeradas y escritas. Y el último punto es desarrolle variados métodos de presentar la información. Un buen informe de inspección no es solo texto corrido, sino puede incluir eh, tablas comparativas, puede incluir gráficos, fotografías, croquis de la planta y resúmenes ejecutivos. Adaptar el formato es importante, adaptarlo al destinatario del informe. Vamos a ver los elementos de un informe de inspección, la información básica, la información sobre la instalación, la documentación, información de monitoreo, los hallazgos y conclusiones y los adjuntos. ¿Cómo se escribe un informe? Bueno, este proceso de 8 pasos va a representar la metodología profesional para lograr un informe de inspección de calidad. Tenemos que el paso número 1 es reunir la información necesaria. Ahí se recopila todos los datos y la información relevante para el producto o servicio que se está inspeccionando, como los resultados de la inspección, los resultados de las pruebas y cualquier otra información relevante. Paso número 2 es identificar el propósito del informe. Ahí se va a indicar claramente el propósito del informe y el producto o servicio que se está inspeccionando. Después el paso número 3 es organizar la información. Ahí se organiza la información en formato lógico y fácil de entender. Esto puede incluir tablas, gráficos u otras ayudas visuales para ayudar a transmitir la información. Paso número 4 es incluir un resumen de los resultados de la inspección. Ahí se va a proporcionar un breve resumen de los hallazgos claves de la inspección, incluidos los problemas y los defectos que se identifican con las recomendaciones de mejora. El paso número 5 es incluir cualquier detalle relevante. Es importante incluir cualquier detalle relevante como la fecha de inspección, el nombre del inspector, el nombre del producto o servicio que se está inspeccionando. El paso número 5 es agregar cualquier documentación de respaldo. Ahí es importante incluir cualquier documentación de respaldo como resultados de pruebas, fotografías de efectos y eso se agrega como un apéndice en el informe. Hay que revisarlo y editarlo. Revise el informe en busca de errores o omisiones y realice las revisiones necesarias antes de terminarlo. Después, distribuir el informe. Hay que distribuir el informe a las partes correspondientes, como el gerente de control de calidad o el gerente de producción o cualquier parte interesada relevante. Vamos a ver ejemplos de formato de informe. Ahí es una página web. Eh, por ejemplo, ustedes pueden buscar en internet formatos de, de inspección para hacer una inspección en una planta. Ay, no están viendo la pantalla.
Entonces, ahí ustedes pueden buscar en internet formatos de inspección o pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial que les haga un formato de inspección y ahí lo van a poder ver. Y, por ejemplo, yo ahora estaba probando y haciendo un formato de inspección y es importante que ustedes sepan para que si les toca puedan resolver. Este es un formato de inspección. Ahí ven que se agregan fotos, está bien estructurado, hay responsables, hay fecha de seguimiento, tienen las recomendaciones, están los hallazgos. Este puede ser otro formato. Ustedes pueden buscar y también puede ser que ya tengan formatos ya establecidos. En conclusión, para cualquier negocio es importante entregar productos que cumplan o superen las expectativas de los clientes. En control de calidad es una de las áreas más importantes en las que una empresa puede invertir. La calidad de sus bienes y servicios es el factor más importante para el éxito de cualquier empresa. Si no se lleva a cabo correctamente, todo lo demás, incluidos los precios, el marketing, la publicidad, el servicio al cliente, se va a tornar irrelevante. En la industria alimentaria, las expectativas del cliente no son solamente organolépticas, que el producto sepa rico, ni económicas, que tenga buen precio, sino de inocuidad. Un consumidor espera que el alimento no lo vaya a enfermar. Entonces, cumplir esa expectativa básica es el mínimo exigible y es donde todas las técnicas de inspección van a jugar un papel central. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Si no hay ninguna duda ni ninguna otra consulta, hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy. Que tengan buenas noches. Pura vida, pura vida. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Al chat mandaron ahora una información sobre una encuesta, pero estoy un poco perdido. ¿Tiene conocimiento de eso? Sí, es una encuesta de evaluación de la calidad. Les Ah, piden ok. que por favor la respondan. Ah, ok, ok, listo. No, no, era solo eso. Sí, Listo, profe, gracias. Buenas pura vida. noches. Ahí también, si no han respondido la que yo les había mandado, se los agradezco mucho. Ah, ok, ok. Ah, ya le ayudo con el dos. Gracias, profe. Eso, muchísimas gracias, Cristian, se lo agradezco montones. Bueno, bueno.